irme contigo. Aleluya. Quiero pasar mi vida ayudando al quebrantado. Quiero pasar mi vida ayudando en el dolor. Señor, que mis palabras salen un corazón herido. Quiero pasar mi vida ayudando al quebrantado. Amén. Amén. Puede sentarse y es hora de la ofrenda, ¿verdad? De ofrendar, como dice su palabra, ofrendar con gusto y no con tristeza, ¿verdad? Lo que podamos ofrendar, porque Dios no nos ha dejado todo lo que nos ha dado. Entonces, de lo mucho que nos ha dado, hay que darle al Señor. Yo tengo un amigo que me ama, Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama y que me ama. Su nombre es Jesús. tú tienes un amigo que te ama, Te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama y que te ama así con tierno amor. Que te ama y que te ama. Su nombre es Jesús. Para mí, esta tarde es lo que yo traje, lo que pude hacer, ¿verdad? Que Dios le siga bendiciendo y le damos la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidas, prosperadas en victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es poder estar otra vez aquí con ustedes, escuchar sus voces, escuchar que estamos aquí reunidos en este culto de alabanza y adoración al Señor. Para mí siempre es algo grato y hermoso poder compartir la palabra. Así que vamos a orar a Dios para que Él nos dé la palabra que Él tiene para nosotros en esta hora y Él pueda abrir nuestro corazón. Señor, gracias, Padre, te damos porque hemos reunido, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a entender cuáles son, Señor Jesús, los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Y enséñanos, Señor Jesús, a escuchar tu palabra para ponerla por obra, para ponerla en práctica. Gracias, Señor, te damos por este día hermoso, maravilloso que tú nos has regalado. Gracias también, Señor, porque creemos que después de este tiempo de escuchar tu palabra, seremos diferentes. Podremos entender, Señor, aún más allá tus propósitos y todo lo que tú quieres de tu pueblo, Señor, de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas aquí presentes, Señor. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Yo estaba
reflexionando un poco sobre lo que el Señor ha permitido en estos últimos tiempos en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que el Señor muchas veces permite en nuestras vidas tiene siempre un propósito. Todo tiene un propósito. Todo lo que al hombre le parece difícil, todo lo que al hombre le parece algo duro, todo lo que al hombre le parece algo no grato de pasar en la vida, todo tiene un propósito. Y podemos de nuevo acordar que estos últimos 3 años, tal vez 2 años y medio, 3 años, pues han sido difíciles en muchas áreas de la vida, para muchos de nosotros. Porque pareciera que el mundo a veces frena el propósito de Dios en tu vida. Pareciera, porque en realidad cuando estamos alineados a la palabra de Dios, cuando estamos esperando con fe en las promesas de Dios, no hay nada ni nadie que pueda quitar el propósito de Dios en tu vida. Nada ni nadie, como dice la palabra de Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni espada, ni la necesidad, nada puede hacer que tú y yo seamos separados de la mano de Dios. Solo una cosa puede hacer, y eso es que tú y yo desviemos nuestra mirada del Señor. Eso sería lo único. Pero, como dice la palabra de Dios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Y es por eso que yo reflexionaba y decía, Señor, la vida del cristiano requiere muchas cosas. La vida del cristiano requiere valor, requiere vigor, requiere valentía, requiere muchas cosas que debemos de tener y que la palabra de Dios ha dejado claro aquí. Pero una de ellas es que el Hijo de Dios requiere fortaleza. El Hijo de Dios requiere ser fortalecido. Y no hay fortaleza más grande que tú y yo podamos encontrar si no es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, ahí, decía el salmista, es donde nuestra alma y nuestro espíritu encuentra fortaleza. La palabra fortaleza a lo largo de la palabra de Dios es importante para que el cristiano pueda salir adelante, para que el Hijo de Dios pueda avanzar en los propósitos que Dios tiene para su vida, para tu vida, para mi vida. Y es por eso que no hay ninguna fortaleza humana que pueda saciar la necesidad en el corazón de otro hombre. No hay voluntad humana que pueda ayudar para que tú y yo podamos vencer el camino de Dios. Debemos de confiar en una fortaleza sobrehumana, de una fortaleza que va más allá de lo que el hombre puede ofrecer. Y es por eso que la fortaleza que viene de Dios, así como la riqueza de Dios es la que te levanta, es la que te engrandece, es la que te enriquece, también la fortaleza que viene de Dios es la que consuela, es la que nos anima, es la que nos levanta y es la que nos da la perseverancia para seguir adelante. Y yo quiero que leamos juntos ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versos 5 al 8. Y en esta parte el Señor le habló muchas veces al pueblo de Israel, animándolos, instándolos a que ellos reconocieran la tierra que habían de tomar por posesión, pero sobre todo que no se amedrentaran por aquellos que posicionaban la tierra en aquel tiempo. Y Dios les daba la palabra y les daba el ánimo necesario para que el pueblo de Dios pudiera ir y tomar lo que Dios ya les había dado. Y aquí, en esta porción de la palabra, dice allí en verso 5: y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará
ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y el verso 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Amén. Dios dejándole en claro al pueblo y dejándole en claro a los líderes del pueblo de Israel, diciendo: anímate, esfuérzate, sé valiente, porque lo que tú tienes por delante es grande, es un propósito que tú tienes que atravesar. Y aunque al momento de la prueba, al momento de tomar posesión de lo que Dios nos ha dado, va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, va a requerir que no seas desanimado a través de la prueba. Estos últimos 3 años han sido difíciles para muchos, como les decía, en muchas áreas, porque tal vez lo que tú querías ver que Dios hiciera en tu vida, en tu familia, en tu persona, no se ha llegado a su cumplimiento aún. El pueblo de Israel quería conquistar en un día. El pueblo de Israel quería atravesar el desierto lo más pronto posible. Y sabemos que Dios los iba efectivamente a atravesar ese desierto en muy poco tiempo, si ellos hubieran sido obedientes, si ellos hubieran obedecido a la voz de Dios. En realidad Dios no retarda su promesa, dice la palabra. Y Dios no retarda cuando tú tienes un propósito para Dios. Dios no retarda tu promesa sobre ti. Pero quiero que entendamos que muchas veces, o todas las veces, es necesario pasar un tiempo de esfuerzo. Es necesario pasar un tiempo en el que tu carácter debe de ser procesado, en el que tu carácter debe de ser pulido. Y mientras que tu carácter es pulido, mientras que las cualidades que Dios ha puesto en ti y aún aquellas que Dios quiere desarrollar en ti sean pulidas, ese proceso duele. Ese proceso de espera no es agradable para tu corazón o para mi corazón de momento, pero en realidad el proceso de Dios es lo que más nos conviene. El proceso de Dios es lo que más nos conviene. Y para poder pasar ese tiempo, para poder avanzar en ese tiempo, necesitamos la fortaleza que viene de Dios. No la fortaleza que viene del hombre, no la fortaleza que viene tal vez de mi familiar, las cuales es buena, porque son palabras de ánimo. La palabra de Dios dice: animaos unos a otros. Debemos de animarnos como hermanos unos a otros, con la familia, tomar ánimo. Pero la fortaleza que viene de Dios es la que consuela. La fortaleza que viene de Dios es la que nos prepara y nos da la fuerza necesaria para poder seguir en el camino de la vida del cristiano, de la vida que todos estamos viviendo y pasando. Y quiero que vayas ahí conmigo rápidamente a el libro de los Salmos. Si tenemos que hablar de fortaleza, si tenemos que hablar de consuelo de parte de Dios en el momento de la aflicción, tenemos que nombrar a David como el salmista más grande que tuvo el pueblo de Israel. Y quiero que vayamos al Salmo capítulo 18. Vamos a leer solo unos versos de diferentes salmos, pero quiero que notes lo que la palabra de Dios tiene que decir en cuanto a la fortaleza de Dios. El Salmo 18, verso 2. Y ahí la palabra dice, bueno, empecemos con el verso 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Dios es un alto refugio para aquellos que se aguardan en Él. Dios da la fortaleza a aquellos que saben esperar en Él. Y David tuvo que esperar en Dios.
David tuvo que pasar un tiempo en el que todavía no veía consumada la promesa que Dios le había dado, que era: David, yo te unjo hoy como rey de Israel. Y fue ungido por Samuel. Sin embargo, él tuvo que esperar un tiempo, varios años, y aún no solo esperar, tuvo que sufrir persecución a manos del rey Saúl. Y en ese tiempo en el que él se tenía que esconder en la cueva, y en ese tiempo en el que su vida corría peligro, y en ese tiempo en el que podía morir en cualquier instante y tenía que ocultarse y tenía que esconderse, Dios le enseñó una de las cosas más importantes que David tuvo que aprender: la espera en Dios. Esperar en Dios. Cuando tú y yo sabemos esperar en Dios, estamos diciéndole a Dios: Señor, duele, pero creo y confío que tú me sacarás adelante. Señor, tengo necesidad de ti. Ahora estoy resguardado en esta cueva mientras pasa el tiempo difícil allá afuera, pero aún he confiado en que tú me ayudarás, en que tú me sacarás de esta cueva. Y esa cueva puede ser una prueba difícil que estás viviendo. Esa cueva puede ser no solo la prueba, sino el tiempo que para ti ha sido largo. Pero mientras estás en la cueva, David hizo algo importante en la cueva. David adoró a Dios. En la cueva David supo confiar en Dios. La cueva es la prueba, y cuando tú y yo estamos en espera, ahí en la cueva Dios sabe fortalecer. Ahí en la cueva Dios sabe darte fortaleza para los tiempos difíciles. Y Dios, así como fortaleció el corazón de David, de tal manera que David pudo escribir todos los salmos, o la mayor parte de los salmos que tú y yo tenemos hoy. Es por eso que el hombre se identifica cuando lee los salmos. Y al menos hay uno, pero sé que no hay uno, hay muchos más en los que tú y yo podemos identificarnos. Porque David tuvo que pasar ese tiempo, esa prueba, ese proceso, y tuvo que ser fortalecido en esos momentos difíciles. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque David sabía, porque este también es un salmo de David, aunque David sabía que su vida pendía de un hilo, en cierto sentido, él confiaba y él miraba espiritualmente. Cuando tú miras espiritualmente la prueba que está pasando a tu alrededor, vas a poder decir como David: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a tener temor? ¿O de qué voy a tener temor? No hay temor. Cuando tú ves la prueba con los ojos de Dios, entonces la prueba se hace pequeña. No quiere decir que no duela. La prueba se hace pequeña y la fortaleza de Dios viene sobre ti y mitiga ese dolor. Y en vez de dolor tenemos ahora fortaleza de Dios. En vez de dolor tenemos fortaleza que viene de Dios, la fortaleza que desciende de Dios. Salmo 31, versos 2 y 3. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Amén. Jesús es la fortaleza y es la roca. Jesús es el castillo fuerte. Jesús es la roca fuerte. Dice la palabra de Dios que a Él correrá el justo y levantado será. 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas Dios lo levanta. No importa lo que esté sucediendo en tu vida hoy, o no importa lo que estés pasando, no importa lo que estás esperando. Si tú sabes y sabemos esperar como David, y en el momento de la prueba sabemos alabar a Dios, quiero decirte que Dios rápido va a mover esa prueba. Rápido, más pronto que tarde. Pero es necesario un tiempo, porque es necesario que tú y yo seamos pulidos por Dios. Es necesario que tú y yo seamos pulidos por Dios. Y quiero decirte algo: la fe produce fortaleza. La fe produce la fortaleza que desciende de Dios. La fe verdadera, la fe bíblica, la fe en el nombre de Jesús,
La fe en el esperar en Cristo, aun cuando todas las cosas parecieran contrarias. Esa fe es la que de verdad te va a dar fortaleza en el tiempo del conflicto, en el tiempo de la batalla, en el tiempo difícil. Y por eso yo he tomado ejemplos de mujeres de Dios que han demostrado fortaleza en tiempos específicos, en su vida y en la palabra de Dios. Porque ustedes saben que Dios ha hecho al hombre y a la mujer distintos, los ha hecho diferentes, les ha dado cualidades para que uno complemente al otro y el otro complemente al otro. Y Dios le ha dado a la mujer por naturaleza una fortaleza. Sin embargo, también la mujer tiene que recurrir a Dios para tomar la fortaleza de Dios. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Marcos 5:25 para ver el primer ejemplo de la fortaleza que Dios ha dado y que estas mujeres de Dios fueron ejemplo. Así que ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 25. Y esta es la fortaleza en la esperanza. La fortaleza en la esperanza. Marcos 5:25. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Antes de proseguir con el verso, quiero decirte que aquí esta mujer, que todos conocemos y sabemos todo lo que tuvo que pasar, la palabra declara que había tenido que pasar y sufrir de muchos médicos. Pero aún esa mujer, cuando estaba esperando en Dios, había gastado todo lo que tenía, no solo económicamente, había gastado también en la esperanza que ella tenía, pero aún así guardaba esperanza para con Dios. La esperanza no defrauda. La esperanza que tú guardas en las promesas de Dios, la esperanza que tú tienes en Dios, aun cuando el ambiente alrededor de ti sea adverso, aún así Dios sabe sacar provecho de esa esperanza que tú tienes. Y Dios va a honrar la esperanza que tú tienes, la fe que tú tienes en Él. Y esta mujer fue recompensada porque a pesar del dolor, a pesar de los años de espera, a pesar de que había gastado y aún ido en esperanza contra esperanza, como dice la palabra de Dios, que Abraham tenía que renovar su fe, esperanza contra esperanza, cada año, porque Dios le había dicho a Abraham: te daré un hijo y en tu hijo bendeciré a las naciones. El hijo de la promesa, pero ese hijo no llegaba. Esa promesa que Dios te ha dado tal vez aún no llega. Pero Abraham por eso es el padre de la fe, porque él supo aguardar con esperanza en la palabra de Dios. Él no se fijó en que él era grande de edad. Él no se fijó en que su esposa también era grande de edad. Él no se fijó ni siquiera que también, aparte de la edad, Sara era estéril. Él confió en esperanza contra esperanza y cada año renovaba la esperanza en Dios. Y así mismo esta mujer, que mostró una fe y una esperanza genuina, alcanzó y tocó el manto de Jesús. ¿Has hecho todo para tocar el borde del manto de Jesús? Ella no se había quedado quieta, y a pesar de que se había esforzado tanto, y a pesar de que le había costado dolor, dijo: aquí está Jesús.
aquí está el Señor. No se me es permitido tocarlo, porque ella tenía un flujo de sangre. Y recuerda que según la ley, ella era inmunda. Ella no podía acercarse a un hombre o a alguien o a Jesús. Pero la fe rompió. La fe rompe con los protocolos. La fe que tú tienes debe de ser una fe intrépida. La fe que tú debes de tener en Dios debe ser una fe que vaya más allá de lo que el mundo piense o crea. Y ella no se detuvo por eso. Ella dijo, si tocar el borde de su manto, seré sana. Amén. Y Jesús, al momento de sentir que salió de él poder, porque ella se esforzó, ¿se imaginan a Jesús en medio de la multitud? Hombres y mujeres apretujando a Jesús. Para un hombre hubiera sido difícil, un hombre sano, hubiera sido difícil llegar a Jesús, porque hay que hacer la multitud a un lado. Imagínense para esta mujer lo difícil que es abrirse paso en una multitud sin fuerzas, porque tenía un flujo de sangre continuo por años. Desanimada tal vez por un lado, pero ella dijo, no me voy a detener, me tengo que abrir paso en medio de mi situación, porque aquí está Jesús. Y se abrió paso, y nadie la ayudó. Ella se abrió paso, porque la fe así debe ser. Y llegó hasta donde estaba Jesús y la tocó, porque dijo, ella pensó, si tan solo lo tocó. Y en ese momento Jesús dijo, salió de mi poder. El poder de Dios para el momento de tu prueba está disponible. Se trata de la fe. Se trata de la fe que tú tienes. Se trata de que seas intrépido en la fe. La fe obedece. La fe arrebata. La fe busca y alcanza lo que aparentemente no puedes alcanzar. Aparentemente esta mujer de flujo de sangre no podía alcanzar a Jesús. Era imposible para ella poder tocar el borde de su manto. Pero la fe lo es posible. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hágase conforme a tu fe. Conforme a tu fe va a ser hecho. Y ella lo alcanzó. Entonces Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Y el verso 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, temerosa tal vez, porque dijo, yo lo toqué y él tal vez me va a decir algo, me va a reprender, no lo sé, pero tengo que hablar con la verdad. Él está preguntando. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora quiero que notes esto. La mujer hizo dos confesiones. La primera de ellas, una personal y para sí misma, si tan solo tocaba el borde de su vida. La esperanza, la fortaleza y la fe que desciende de Dios tiene que hacerse realidad dentro de tu corazón y en tu mente. Si tan solo lo toco, voy a ser sano. Y número dos, Jesús quiso perfeccionar la fortaleza y la esperanza y la fe de esta mujer. ¿Cómo? Sacando de ella una declaración pública de su fe. Ella ya había sido sana. Ella supo que al instante que tocó a Jesús, el flujo de su sangre se había detenido, porque lo sintió. Se sintió sana después de tantos años y supo que ahí Dios había obrado. Y Jesús también lo supo. Pero Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? No porque no supiera, por supuesto, quién la había tocado, sino para sacar de ella testimonio, para sacar de ella una fe que fuera perfeccionada. La fe se perfecciona. La fe tiene que perfeccionarse. Y entonces la segunda declaración de la mujer es cuando ella se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Señor, yo te digo, Señor, yo dije que si yo alcanzaba el borde de tu manto, iba a ser sana. Perdón, pero yo lo hice. Y al instante Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Sana y salva. Sana de tu azote. El azote que tú tienes no solo es físico. El azote que también podemos tener es un azote en el corazón. El azote que tú puedes tener es un azote emocional. El azote es un azote espiritual.
Pero cuando tú extiendes más allá y te abres paso en medio de la situación y de la multitud, entonces, tocando el borde de su mano, es ahí donde Jesús trae una sanidad interior. Es ahí donde Jesús trae salvación. Ven en paz y queda sana de corazón. ¿Cómo creen que esta mujer se regresó a su casa? Después de tantos años, ella guardó esperanza en medio de la prueba. Y es algo que tú y yo debemos aprender de la mujer del flujo de sangre. Fortaleza en la esperanza. ¿La esperanza en quién? La esperanza en Cristo. ¿Qué dice Colosenses? Colosenses 1, 27. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y sin saberlo esta mujer, mucho antes de que la carta a los Colosenses fuera escrita, había hecho suya la esperanza de gloria, es la Jesús mismo. Y Dios reveló sus riquezas de gloria a través de Jesús, para que tú y yo pudiésemos ser fortalecidos. Lo voy a leer una vez más. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay muchas cosas que podemos aprender de la mujer del flujo de sangre. He mencionado unas, pero otras es que la fe debe ir acompañada de la actitud. Porque tú puedes tener fe y tú puedes decir, Dios, sí, Dios va a obrar. Y sin darte cuenta puedes decirlo porque estás acostumbrado a decirlo. Yo sé que Dios va a obrar, pero esa no es la fe que a Dios le agrada. La fe que a Dios le agrada es una fe presente, que cambia el ambiente presente en tu vida y en la vida de los que te oyen. Tu fe debe de ir acompañada de la actitud correcta. La fe acompañada de la actitud correcta provee la fortaleza que viene de Dios. La mujer del flujo de sangre tuvo fe en Jesús. Tuvo esperanza en Jesús. Y la actitud de ella fue ir corriendo y abrirse paso. Esa fue la actitud. Ella no dijo, Jesús me va a alcanzar. Jesús, si es bueno, Él va a ver que yo tengo necesidad de Él y Él tiene que verme. Él tiene que verme. Ella pudo haber dicho eso, como tú y yo podemos decir eso. Si Jesús todo lo sabe, si Jesús es bueno, Él va a venir y me va a ayudar. Pero Jesús también está esperando que tú seas intrépido en la fe y que corras y vayas. Y por eso la mujer del flujo de sangre fue sanada. Porque no esperó, porque su fe iba acompañada de la actitud correcta. Ser intrépido en la fe. Número 2, no dejarte disuadir por las circunstancias, la multitud. Ella era inmunda porque tenía flujo de sangre. Sin embargo, nada dejó que la interrumpiera de alcanzar lo que ella tenía que alcanzar, la sanidad que Dios estaba dispuesto a darle. Hacer todo hasta que Jesús, hasta tocar a Jesús mismo. Hacer todo lo que esté en tu mano y en mi mano, como dice la palabra de Dios. Echa mano de la salvación, echa mano de la salvación. Y ella lo hizo. Entonces esta mujer se perfeccionó en la fe con una confesión personal y una pública. Quiero decirte algo, que la necesidad en tu vida despierta tu fe. Pero cuando tu fe despierta, tu fe hace que se despierte el milagro de Dios. Porque Dios no obra sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el milagro en tu vida que Dios hace, te fortalece. El milagro fortalece la vida de aquellos que reciben el milagro de Dios en sus vidas. Y el milagro más grande, por supuesto, que es que tú y yo seamos hechos llamados hijos de Dios. A quienes le recibieron, a quienes creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero la salvación incluye también sanidad, liberación, libertad, paz en la tormenta y muchas cosas más. Número 2, fortaleza en la adversidad. Fortaleza en la adversidad.
necesidad. Cuando todo es contrario en la vida, la fortaleza que viene de Dios te va a sacar adelante y a fortalecer en la adversidad. Juan capítulo 11, versículos 1 al 27. Juan capítulo 11, versículos 1 al 27. Y aquí vamos a ver el ejemplo de otra gran mujer que Dios utilizó. Que Dios no solo utilizó, sino que Dios a través de Jesús estuvo dispuesto a bendecir, por lo que ella también mostró. Juan capítulo 11, versículos 1 al 27. Y ahí la palabra de Dios dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Después Jesús tuvo que llegar a la aldea. Ya habían sido 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, escucha eso, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? Le dijo Jesús. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido. Marta tuvo que mostrar fortaleza, pero no solo mostró fortaleza, sino que Dios le dio fortaleza en medio de la adversidad. Todo era contrario. Jesús se había demorado 4 días. 4 días habían pasado cuando urgía que Jesús se apareciese en la aldea para sanar a Lázaro, porque estaba muy enfermo, al borde de la muerte. Pero Jesús a propósito se tarda 4 días para mostrar el poder de Dios. Y aquí Marta dice que cuando Jesús ya venía, ella no se esperó. ¿Ella qué dice? Salió de camino a recibir. Y la mujer que fue sanada del flujo de sangre no esperó a Jesús. No esperó a que Jesús pasara por donde ella estuviera. No esperó a que Jesús en su omnisciencia dijera: allá hay una mujer que necesita de mí, voy a ir. Ella no esperó eso. Así como Marta no esperó a que Jesús entrara, sino que ella se adelantó a recibirle y le dijo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tú puedes decir: Señor, si tú hubieses llegado un año antes, si tú hubieses lo que yo he estado pidiéndote hace 6 meses, si tú me hubieses ayudado hace 2 años, si tú me hubieras ayudado antes que empezara la pandemia, cuando llegara este proceso, hubieran sido las cosas diferentes. Señor, si hubieses llegado antes, no habría muerto mi hermano.
Pero mira lo que dice en el verso 22, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía una esperanza en su corazón, porque ella ya había escuchado a Jesús. Las palabras de Jesús ya habían hecho eco y ya habían nacido dentro de ella y ya habían echado raíces en Marta. Y Marta, de las veces que escuchó a Jesús, porque Jesús dice la palabra que era amigo de Lázaro, de Marta y de María, íntimo. Y Marta dijo: Señor, yo hubiera querido que tú estuvieras aquí, pero también sé esto. Marta no se quedó con la primera confesión, con la confesión negativa: Señor, mi hermano no hubiera muerto. Ella se quedó y puso encima la confesión de fe. Mas ahora sé esto, que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Y Marta le dijo eso a Jesús. Jesús, al haberlo escuchado, se agradó de las palabras de Marta. No lo dice la palabra de Dios, pero ¿tú crees que no se agradó de haber escuchado eso de Marta? Porque el que agrada a Dios debe de agradarle con fe. Por eso Jesús le dijo de inmediato: tu hermano resucitará. Y Dios hoy te puede decir a ti, y hoy te está diciendo a ti, si tienes esa misma fe: Señor, mas ahora yo creo que todo lo que yo pidiera en tu nombre, Dios me lo dará. Jesús dirá de inmediato a tu corazón: tu fortaleza resucitará. El consuelo en ti se levantará. Lo que tú necesitas tendrá, porque estás reconociendo mi señoría, porque estás diciéndome que todo lo que pidas a Dios en mi nombre, Dios te lo dará. Porque estás pidiendo en mi voluntad. Aleluya. Porque estás esperando en mi palabra. Amén. Por eso tu hermano resucitará. Aleluya. Por eso lo que tú crees que ya murió resucitará. Si esperas en Dios, si es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que resucite. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el primogénito de los muertos. Él resucitó. Y si Él resucitó, Él tiene el poder para resucitar lo que está muerto en tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Y resucitó. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía la palabra de Dios, sabía la ley. Le dijo Jesús: Marta, aquí estoy, la resurrección soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el que puede resucitar en ti la fe, la esperanza, el amor, la fortaleza, tu vida familiar, tu ritmo de vida familiar, tu relación con tus hijos, tu matrimonio, tu vida personal, tu intimidad conmigo. Yo lo puedo resucitar. Aleluya. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Le dijo: sí, Señor. Fe, fortaleza en medio de la adversidad. Y adversidad es cuando todo va en contra, cuando los vientos son contrarios. ¿Te acuerdas cuando Pablo tuvo que hacer un viaje con Lucas y tuvieron que zarpar? Y dice la palabra de Dios que tuvieron que navegar a sotavento, tuvieron que viajar en contra del viento. Sin embargo, Jesús los llevó de puerto en puerto, y a uno de esos puertos tiene el nombre de Buenos Puertos. Y todo esto habla de lo que Dios hace en tu vida. Puedes llegar a buenos puertos. Vas a llegar a buenos puertos antes de llegar a Roma, donde el propósito de Dios en tu vida se tiene que cumplir. Y tú puedes llegar a los buenos puertos en medio de los vientos contrarios, en medio de la adversidad. Y Marta lo demostró. Y tenemos que aprender eso de Marta. Tenemos que aprender eso de Marta y de la mujer del flujo de sangre. Ella se adelantó, ella tuvo fe, ella declaró la palabra de Dios en su vida. Fortaleza en la adversidad. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que creen sin haber visto. Marta tenía de frente a la resurrección, la verdad y la vida. Qué dicha, qué grande el haber tenido a Jesús delante de sí misma. Y Jesús diciéndole esas palabras, diciéndole: ¿crees esto? Aquí estoy. Yo soy la resurrección. Yo soy tu sanidad. Yo soy tu paz. ¿Necesitas paz? Yo soy tu paz. Aquí estoy, de frente a ti. Pero Jesús, en Juan 20:29 dice, le dijo Jesús a Tomás: Tomás, porque me viste, porque estás viendo, crees.
bienaventurado el que creyó sin ver. Y tú y yo somos más bienaventurados que Juan. Y tú y yo vamos a ser, y somos más bienaventurados que Marta, creyendo en las palabras de Dios sin verlo. Porque la esperanza no defrauda. Y Jesús no te defrauda en medio de tu esperanza de la fe. 3, fortaleza en la quietud. Fortaleza en la quietud. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No solo tenemos que aprender de Marta, cuando ella se adelantó a recibir a Jesús antes de llegar a la aldea y haber confesado lo que confesó en fe. Aquí la palabra de Dios nos dice que Marta estaba acelerada, estaba turbada con muchas cosas. Ella se preocupó de ser una buena anfitriona, pero María se ocupó de ser una buena discípula. Esa es la diferencia. Y una y otra no están peleadas. Sin embargo, María tenía el corazón que Jesús requería en ese momento. El corazón de estar sentada a los pies del Maestro. El corazón de estar sentada a los pies de Jesús. Porque en ese momento lo único que importaba era escuchar la palabra de Dios para ser fortalecida. Era lo único que interesaba. Y Marta quería servir a Jesús, sí, pero ella estaba afanada. Y Jesús reconoce, porque recuerden que en Jesús moraba todos los dones del Espíritu Santo. Y Jesús, en el don de discernimiento, Jesús le dijo: Marta, estás afanada y hay turbación en tu mente con las muchas cosas que están en ti. Tú y yo podemos estar pensando en infinidad de cosas. Nuestra mente puede estar en esto y en aquello. ¿Y cómo yo le voy a hacer cuando llegue este tiempo? ¿Y cómo yo le voy a hacer si doy este paso? ¿Y cómo yo voy a hacer si hago esta cosa que yo creo que es lo que hay que hacer? ¿Qué va a suceder conmigo en el futuro? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder en mi vida espiritual, en mi vida personal? Y Jesús nos dice: tranquila, tranquilo, estás turbada, estás turbado con las muchas cosas. Son buenas. Estás preparándote, quieres ser una buena anfitriona, como en la vida te quieres preocupar por el mañana en el buen sentido, no que te afanes, sino que te prepares por el mañana, como Proverbios dice de la hormiga. Ellas toman preparación para el invierno, pero no es lo que conviene ahorita. María ha escogido la buena parte, y la buena parte no le va a ser quitada. Ella decidió estar a mis pies y escuchar mi voz. ¿Qué creen que Marta había pensado cuando Jesús le dijo eso? Tal vez Marta dejó de hacer esos quehaceres y también se sentó al lado de María. Una lección que Jesús le tuvo que dar a Marta. Pero lo que aprendemos de María es que la fortaleza viene de Dios cuando entramos en la quietud de Dios. Dice la palabra de Dios: estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Y ahí, eso fue en el Antiguo Testamento, y acá también en el Nuevo Testamento Jesús estaba diciendo a María: estar quieta y conocer que Jehová soy Dios, y conocer que yo soy tu Padre, y conocer que yo soy tu Salvador, tu Sanador, tu Libertador. Y María vivió y aprendió que la fortaleza viene en la quietud, escuchando la palabra de Dios. No permitamos que las muchas cosas nos muevan de ser buenos discípulos. El discípulo escucha la voz de su maestro y después pone por obra la palabra, pero el buen discípulo escucha la voz de su maestro. Pero si no oye la voz de su maestro, no puede ser un buen discípulo. Por eso María
prefirió ser buena discípula que buena anfitriona. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús está en tu casa, cuando Jesús está ahí en tu corazón, en tu mente, que está trabajando, que te está diciendo algo, no lo ahuyentes, o más bien tú no te alejes de Él, porque Él está ahí en las muchas cosas, tu mente en las muchas cosas. Deja las cosas y vente a los pies de Cristo. Vente a los pies de Jesús. María mostró la quietud para tomar fortaleza. María supo de encontrar descanso y paz en las palabras. Marta estaba turbada y la turbación no te da descanso. No te da descanso. Del mucho afán, no solo en las cosas, sino en los pensamientos, quita y te roba el descanso y la paz de Dios. Pero María encontró descanso en las palabras de Jesús. Y todos los afanes de repente dejaron de escucharse. Cuando tú tienes y permaneces en los pies de Jesús, los afanes del qué será de mí, del qué será si esto, tienen que menguar, tienen que atenerse en la medida que tú le prestes oído a las palabras de Dios. El oído espiritual. El primer paso para escuchar la voz de Dios es la disposición. Lo que tú y yo tenemos que aprender de María es la disposición. Ella estuvo dispuesta y la disposición en su corazón se vio reflejada con una actitud palpable, que era irse a sentar a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Y ella escogió eso. La disposición va a hacer que tus oídos espirituales sean abiertos. La disposición del corazón van a hacer que tus oídos naturales sean cerrados. Porque lo natural escucha lo natural. Lo natural no puede escuchar lo espiritual. Lo espiritual escucha lo espiritual. Porque la palabra dice que lo que es nacido del Espíritu es. Y si tú cierras tus oídos espirituales a la turbación de tu alrededor, tus oídos naturales a la turbación de alrededor, tus oídos espirituales tienen que ser abiertos. Tienen que ser abiertos. Y Pablo nos habló de eso. Pablo nos habló de eso en sus cartas. Él habló del hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Uno tiene que prevalecer. Uno tiene que imponerse sobre él. Y María escogió la buena parte. María escogió escuchar a los pies del Salvador. Y por último, en esta parte, escucha esto, la disposición era bendición. La disposición era bendición de Dios. La disposición del corazón va a hacer que tu corazón tome y herede la bendición de Dios. Y la bendición de Dios primero es su presencia, es su palabra, es su paz, es su unción, es su poder. Y después todo lo que el Señor te puede dar a través de su mano. Es más importante el rostro de Dios que la mano de Dios. Busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios y la mano de Dios te va a buscar a ti. Si tú buscas su rostro, si tú te arrodillas y te humillas delante de Dios y le buscas, entonces la mano de Dios, la diestra poderosa de Dios, si te va a seguir a ti todos los días de tu vida, y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La bendición siguió al pueblo de Israel en el desierto. Cuando ellos se humillaban y se arrodillaban y buscaban el rostro de Dios, Dios sacaba su mano poderosa y ahí en forma de una nube les cubría, y era la mano de Dios. La nube era la mano de Dios. Y ahí en la noche la columna de fuego era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Busca la presencia y el rostro de Dios. Y Dios va a proveer lo demás. Y 4, fortaleza que emana del corazón agradecido. La fortaleza que emana de un corazón agradecido. Juan, capítulo 12, versos 1 al 3. Juan, capítulo 12, versos 1 al 3. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía,
y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Después de que había Jesús sido ungido, y de que le habían preparado de esta manera, Jesús en otro evangelio dice que para testimonio de esta mujer, cada vez que se hablara del evangelio, se iba a recordar lo que hizo. Y la gratitud que tú tienes en tu corazón por las obras que dice la palabra de Dios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. La mujer del flujo de sangre tuvo que testificar y dio testimonio de lo que Dios hizo con ella. María, Marta, hubo momentos en los que ellas tuvieron que testificar simplemente con la resurrección de su hermano Lázaro, de lo que Dios había hecho con él y con ellas y en ellas. Y aquí María estaba mostrando un agradecimiento profundo a lo que Dios había hecho a través de Jesús en la vida de ellos. María y Marta habían abierto la casa a Jesús y le habían dispuesto de todas las cosas que Jesús necesitaba. Le habían dispuesto tal vez de alimento en muchas ocasiones, habían dispuesto de un confort en un momento, en un día para descansar, le habían dispuesto ahí en su casa que se predicara la palabra, porque ahí Jesús predicó la palabra en la casa de María y de Marta. Cuando tú abres el corazón, cuando tú abres tu casa, tu corazón y por ende tu casa, y tu casa y por ende tu corazón, no hay otra forma en la que tú puedas agradecerle a Dios más que con un acto sincero, puro, perfecto, que de nuevo vaya en contra de todo protocolo. La mujer del flujo de sangre rompió el protocolo, no podía acercarse a Jesús, no podía tocarlo siendo inmunda, pero fue y rompió el protocolo. Marta tomó pasos y se aceleró y fue a encontrarse con Jesús. Y María ungió a Jesús con este perfume caro, que a los ojos humanos no convenía que se derramase, pero ella estaba haciendo una obra profética. Ella estaba haciendo algo hermoso con el cuerpo de Jesús. Ella estaba diciendo: Señor, tienes mi devoción, yo te entrego todo, yo te unjo, porque tú eres la resurrección y la vida, porque tú dijiste que tú ibas a morir y que tú ibas a resucitar. Ella ya había escuchado la palabra de Dios muchas veces, y María hizo esta obra hermosa con Jesús. La fortaleza que viene en medio del corazón agradecido, cuando tú estás agradecida con Dios, cuando tú tienes un corazón de gratitud, las promesas de Dios y la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna, van a llegar a tu vida muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y podemos, como dice el autor de Hebreos, hablar de grandes ejemplos de otras mujeres de Dios. Podemos hablar de la fortaleza que viene en la obediencia con la ayuda de Israel. Podemos hablar sobre todas las cosas, de la obediencia que viene con los propósitos de Dios, con María, la Madre de Jesús. Que aun cuando tú no entiendas los tiempos, que aun cuando tú no entiendas el propósito, lo que Dios quiere hacer y mover en tu vida, lo único que dijo María: hágase con tu sierva conforme a lo que Dios sea su voluntad, como el Señor ha hecho. Hágase así con tu sierva. Y tenemos el cántico de María y Lucas: mi alma te engrandece, cuando estuvo con su prima Elizabeth. La fortaleza que viene de Dios es la que consuela, es la que anima, es la que engrandece. La fortaleza que viene de Dios. Y quiero que tengas en tu corazón que, aún sin entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hoy, así como estas mujeres mostraron esa fortaleza y esa fe, esa esperanza, esa obediencia, esa perspicacia, esa prontitud, esa intrepidez para con Dios, para con Jesús, tú y yo podamos tomarlas y podamos
pasar el proceso de Dios con fortaleza. Aleluya. Y por último quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios 4:17, capítulo 4, verso 17. Y ahí la palabra dice, por tanto, desde el 16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Esta leve tribulación, lo único que hace en nuestras vidas es producir un mayor peso de gloria. Es lo único que hace. Si tú y yo permanecemos firmes, fieles y constantes hasta el fin, hasta el fin. Las mujeres, María, Marta, la mujer del flujo de sangre, todas ellas lo demostraron. Y Santiago capítulo 1, verso 3 al 5. Con esto terminamos. Santiago capítulo 1, verso 3 al 5. Hermanos míos, desde el 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba produce fe. La prueba debe producir fe. Si estás en medio de la prueba, lo que debe de salir, así como de la vid sale el aceite, de ti debe de salir fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Aleluya. Y Jesús también le dijo a sus discípulos, cuando le dijeron, Señor, aumentanos, pídele y será aumentada tu fe. La fortaleza que es en Dios debe de producir fe, y la fe debe producir esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios honra la fe en medio de la esperanza. Así que hemos aprendido un poco más de estas mujeres de Dios, estas mujeres que tienen mucho que enseñarnos, mujeres que sabían esperar en Cristo, mujeres que tuvieron que aprender a esperar en Dios, mujeres que tuvieron que sentarse a los pies de Jesús para poder entender y comprender los propósitos de Dios. María, siendo la mamá de Jesús, la madre de Jesús aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Tenía que meditarlas, porque ¿se imaginan lo que ella vivió? Nunca había pasado antes en la historia de la palabra de Dios. Nunca antes un ángel se apareció para decirle a una mujer que iba a concebir del Espíritu Santo sin necesidad de hombre alguno. Pero María creyó cuando lo que se le dijo nunca había sido hecho en la faz de la tierra. Así como Noé creyó cuando Dios le dijo va a llover, cuando nunca había llovido en la faz de la tierra. Aleluya. Si Dios te dice algo, cree, aunque nunca haya sido hecho en la tierra, y aunque tú nunca lo hayas visto, cree. Aleluya. Estemos en pie. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado y nos has mostrado una vez más que la fortaleza verdadera desciende de lo alto. La fortaleza que es en el Hijo de Dios, la fortaleza que desciende de tu palabra, Señor, es la que de verdad consuela al hombre, es la que de verdad puede consolar a la mujer, es la que de verdad, Señor, trae consuelo en medio de la prueba, del dolor.
Es la fortaleza que desciende de lo alto, la fortaleza que descendió para fortalecer a la mujer con el flujo de sangre, la fortaleza que produjo en ella fe, la fortaleza que produjo en ella una palabra de testimonio de lo que tú hiciste en su cuerpo, Señor, y en su corazón, porque tú le dijiste, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva. Gracias, Señor, porque aprendemos también de Marta, que no debemos de estar turbados con las cosas que están alrededor de nuestras vidas, que el mundo querrá hacer ruido para apagar y acallar nuestra fe, pero así como María, ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Y así hoy nosotros, Señor, queremos escoger la buena parte, la cual nadie podrá quitárnosla, sentarnos a los pies del Maestro, sentarnos a los pies de Jesús, sentarnos y dejar que nuestros oídos espirituales escuchen tu voz, para que los oídos naturales sean ensordecidos. Hoy, Señor, queremos aprender de María y sentarnos y ser buenos discípulos. María fue una buena discípula, Marta fue una buena anfitriona, pero lo que importa es ser un buen discípulo, es escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque hemos aprendido también de María, aquella a quien tú le diste la dicha de que tú nacieses aquí en la tierra, Señor, porque la fortaleza que viene de Dios no debe de entenderlo todo muchas veces, así como María no entendía el proceso que estaba viviendo. María no sabía la grandeza de lo que llevaba en su vientre. María todavía no podía vislumbrar el propósito de Dios que llevaba en su vientre, pero ella dijo, hágase con esta sierva conforme a la palabra de Jehová. Y María meditaba todas estas cosas en su corazón. Y hoy, Señor, aunque no podamos entender tu voluntad, aunque no podamos entender tus designios, aunque no podamos entender lo que estás haciendo, hoy podemos decir, tú estás obrando, tú te estás moviendo, Cristo se está moviendo y Cristo está obrando. Y hoy, Señor, queremos que tú obres en el corazón. Hoy queremos, Señor, que tú te manifiestes y que nos des esa claridad, Señor. Y hoy tú puedes pasar aquí al frente antes de terminar para orar. Hoy tú puedes pasar aquí al frente para orar por ti. Podemos orar delante de Dios para que el Señor siga manifestando su poder, su misericordia a favor de aquellos que le temen, a favor de aquellos que ponen su mirada, que ponen su corazón y que están dispuestos. Y hay mujeres dispuestas, así como María, la disposición que hereda la bendición de Dios, la disposición que sabe heredar en el corazón. Hoy, Señor, oramos por estas mujeres, Padre. Gracias porque tú has dado a ellas un corazón dispuesto. Pero tu palabra dice y declara que la obra que tú has empezado en nosotros la sigues perfeccionando hasta el día de tu venida. Por ello es que oramos, Señor, y oro para que estas mujeres crezcan en disposición del corazón, para que ellas, Señor, abran su corazón en una disposición plena, y que así como tú, siendo el Hijo de Dios, y dice tu palabra en el libro a los Hebreos, que tú eres la plenitud de Dios, ellas también puedan comprender que hay más para estar más dispuestas para Dios, que todavía hay áreas en el corazón en que tú quieres trabajar, en que tú quieres seguir perfeccionando, para que la disposición dentro de ellas siga perfeccionándose, siga naciendo, siga creciendo, y la fe y la esperanza que no defraudan, la fe y la esperanza en Cristo sigan creciendo en los corazones de ellas, Señor. Dales, Padre, esa intrepidez que le diste a la mujer del flujo de sangre para poder ir, para poder abrirse paso en medio de la multitud y poder, Señor, tomar de ti, Señor Jesús, poder mostrar una fe que arrebata
Una fe que está con los ojos puestos en Cristo, como dice tu palabra, autor y consumador de nuestra fe. Oramos, Señor Jesús, por ello, para que también estas mujeres, Señor, aprendan y todos nosotros aprendamos, Señor, de estos ejemplos bíblicos, de mujeres, Señor, que fueron idóneas en el momento en el que tú les levantaste, idóneas para mostrar una actitud de fe, idóneas para mostrar una fe bíblica, idóneas para mostrar esperanza, idóneas para arrebatar la bendición que tú tienes a través de la obediencia, a través del sentarse a tus pies, a través de la disposición del corazón, a través, Señor, de la obediencia en medio de los tiempos de adversidad, en medio, Señor Jesús, de los tiempos difíciles, porque la esperanza que es en Cristo se ha de mostrar en la adversidad. La esperanza que es en los tiempos de Jesús, en los tiempos que Cristo ha dispuesto para ti y para mí, se ha de mostrar en los tiempos adversos, difíciles, en los tiempos que son contrarios, que van a venir contrariedades a tu fe, que van a venir tormentas en contra y no a favor. Pero confiar, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Confiar, yo he vencido al mundo. Y los procesos que Dios ha permitido son para que tu fe crezca, son para que tu fe se acrecente, son para que crezca tu esperanza, son para que en medio de la prueba se produzca una mayor paciencia. Son para que en medio de la paciencia tu fe sea perfeccionada. Y son para que mientras tu fe es perfeccionada, la fe de otros, por tu testimonio, también sea perfeccionada. Oramos, Señor Jesús, para que tú bendigas y manifiestes tu poder a las mujeres, Señor, que están aquí. Que ellas sigan siendo fortalecidas con la fortaleza que desciende de Dios, con la fortaleza que desciende de lo alto, para que tú, Señor, les toques, para que ellas sepan qué hacer, para que ellas sepan cómo conducirse, para que ellas sepan cómo inspirar a otros, Señor, porque el propósito de la prueba no solo nos atañe a nosotros mismos, el propósito de la prueba se extiende a aquellos que nos rodean, porque aquellos que nos rodean han de beneficiarse por las pruebas que nosotros estamos pasando, Señor. Gracias, porque no solo tu gracia es multiforme, como dice tu palabra, sino que también tus propósitos son multiformes. La multiforme gracia de Dios siga siendo mostrada en la vida, Señor, de cada una de estas mujeres, para que los multipropósitos que tú tienes, Señor Jesús, ellas sigan cumpliendo el propósito de Dios. Ser hijas que te honren, ser, Señor, hermanas, buenas hermanas, ser, Señor, buenas esposas, ser, Señor, buenas madres, ser, Señor Jesús, buenas tías, buenas sobrinas, en toda relación que tú les has dado para ejercer aquí en la tierra, Señor Jesús. Así como dice tu palabra que Sara fue ejemplo. Sara fue ejemplo de lo que es ser una buena mujer delante de Dios. Sara fue ejemplo de ser una buena mujer delante del Dios vivo, honrando a quien honra merecía, siguiendo a quien debía de seguir, confiando en Dios, porque también forma parte de los héroes de la fe en Hebreos 12. Y así, Señor, que ellas sean engrandecidas, Señor, con tu favor. Que ellas, Señor, sean engrandecidas en esta iglesia, Señor. Y que sigan siendo, Señor, esa ayuda, ese esfuerzo que tú les has dado, Señor, siga siendo idóneo en esta casa, en esta iglesia, para que siga ella, Señor, manifestando lo que tú les has dado, Señor, en estos vasos de uso honroso, como dice tu palabra, Señor Jesús. Y que ellas sigan siendo, Señor, instrumentos a favor de todos aquellos, Señor Jesús, que también están para heredar la salvación.
que también sigan siendo, Señor, ayudas, como así las mujeres fueron ayudas, Señor Jesús, en el ministerio de Jesús. Así ellas, Señor, sigan creciendo, sigan siendo fortalecidas, y entre tanto ellas trabajan, Señor Jesús, ellas se esfuerzan, ellas crecen, ellas se fortalecen. Señor, cumple los deseos de su corazón, cumple los deseos de su corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te damos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor siga obrando en la vida de cada uno de nosotros y que Él siga manifestando su poder, su favor a aquellos de los que le temen y de aquellos que tienen un corazón puro, dice su palabra, un corazón puro. Que no hay otro propósito que podamos encontrar en estos tiempos, como ha sido en los tiempos pasados, que el buscar el rostro de Dios, tener un corazón puro y confiar hasta el final, como dice su palabra. Amén. Amén. Pues, gloria a Dios, hermanos. Me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes y dejo aquí el espacio para que lo tengan. Amén. Gracias a Dios, hermanos. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Ismael? Amén. Gracias a Dios, Ismael, por la Amén. palabra que ha sido de bendición. Sé que para cada uno de nosotros. Y pues, gracias por tu disposición siempre de venir y compartir. Amén. Y sea de bendición. Y yo sé que el Señor ha hablado en nuestra vida, ¿verdad? Ha tocado nuestro corazón por medio de la palabra. Entonces, como decías ahorita, no tan solamente ser oidores, sino que podamos tomarlo y también poder exponerlo, ¿verdad? Y compartirlo a los demás. Platicábamos que a veces